Dios le bendiga, gente linda, y Dios le guarde. Gracias por estar aquí con nosotros en este canal de YouTube. Sean todos más que bienvenidos y que el Señor les bendiga muchísimo. Dios te bendiga, príncipe. La paz de Dios sea contigo, Amén. con tu casa. Dios bendiga al ministro. Aleluya. Dios me lo bendiga a todos. Estamos bien, gracias a Dios. Señores, es una bendición poder compartir un capítulo más, un momento más aquí con la gente. Vamos a tener un pequeñito conversatorio acerca de la oración. ¿Por qué nos cuesta orar? Yo sé que todo el mundo alguna vez le ha dado mucho trabajo lo que es la oración. Nadie es un super saiyajin, nadie es Superman. A todos nosotros alguna vez nos ha costado orar. La oración es un tema bastante común que abunda dentro no solamente del lenguaje de los hijos de Dios, también en el lenguaje secular. Todo el mundo sabe lo que es orar, porque aún tú le vas a dar una connotación secular y es una conversación entre dos o más personas. Con emisor y receptor. Correcto, pero cuando tú te vas a la Biblia y tú te vas a lo que es el mundo de la fe, es una conversación directamente con Dios. Lo que pasa es que muchos no creemos que la oración es un monólogo donde hablamos solamente nosotros. ¿Acaso le estaremos dando la oportunidad a Dios de que también responda a nuestra oración? Así es, eso es dame, quiéreme, permíteme, todo es me, todo tiene que ver conmigo. Y no hay un momento donde la gente diga, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere que yo le entregue a Él? O sea, a veces queremos que la oración solamente sea pedir y pedir y pedir. Pero me gustaría que nosotros habláramos ahora. Porque yo sé que aquí nadie es Superman y a cada uno le ha pasado algún problema. ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué? Bueno, mira, yo creo que influye mucho, Carlos, el tema de el agotamiento, simplemente un agotamiento, porque para nadie es un secreto, todo el mundo que va a la iglesia no tiene un ministerio funcional, si se puede decir así, como que predica todos los días o que tiene agenda o cosas así. Hay Sí. mucha gente que son, qué sé yo, vamos a poner un empleado de un banco, pero que también le sirve al Señor, Un 8 a 6. literalmente un 8 a 6, sin ofender, y que llega a la iglesia, se levantó a las 5 de la mañana para prepararse, cruzó el tapón antes de las 6:30, y después que sale a las 6 del trabajo, 1 hora y 2 horas para llegar a la iglesia sin llegar a su casa, porque si llega a su casa, Llega tarde. llega tarde, casi terminando el culto, y se va con la misma ropa. Y después que sale del culto, entonces, llega a su casa a prepararse para el otro día, es un poco difícil. Tú vas a arrodillarte ahora 1 hora como mínimo. Ahí viene la demanda del cuerpo. El cuerpo Es te exige difícil. un descanso después de las 5 de la mañana. ¿Tú me entiendes? Es un poco complicado para mucha gente Así que es. tiene un trabajo de 8 a 6, un trabajo demandante. Vamos a poner una gente que trabaje en un almacén levantando cajas Ay, Dios mío. y que después llegue a su casa a las 10 de la noche después del culto, como salimos anoche del culto a las Sí. 10 y pico de la noche. Y hay mucha gente que llegó a su casa y literalmente fue a bañarse, a comer algo y a tirarse porque tienen que levantarse a las 5 o 6 de la Así mañana. es. Entonces, uno de los factores que no nos permite a nosotros orar es el cansancio. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso, porque a veces el cansancio no nos deja ni siquiera pensar bien. Hay veces que uno llega a la casa y uno lo que quiere es acostarse Ujú. y esperar que llegue el otro día. Pero dentro de todo eso, yo creo que también se puede hacer un sacrificio para Dios. ¿Por qué se puede hacer un sacrificio para Dios? Dios nos ha dado demasiado. Dios sacrificó a su Hijo por nosotros. Y no puede ser posible que dentro de todo ese día nosotros no podamos sacarle un momento a Dios, ni siquiera en el trabajo. Yo creo que aún en el trabajo nosotros podemos adorar a Dios, porque la gente ha entendido que solamente la oración es cuando tú vas, te arrodillas a un lugar, oraste y ya. No, la oración tú la puedes hacer mientras tú estás trabajando, mientras tú estás haciendo muchas cosas, tú puedes orar y hablar con el Señor como si fuera una persona normal, porque nosotros estamos equivocados con relación a la oración en esto.
Nosotros estamos tan equivocados que creemos que la oración solamente se practica cuando estamos en la casa y cuando nos vamos a acostar, pero la oración es una conversación entre un hijo con un padre. La oración tú la puedes practicar mientras haces cualquier cosa, porque es como estamos hablando tú y yo ahora. A veces la gente cree que la oración es un monólogo, como decía Julio ahorita, Sí, que talalá, 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 y no que es una conversación donde tú eres emisor, pero también eres receptor. Es tremendo porque la Biblia, como tú decías, que la oración no es solamente un espacio donde tú le dedicas a Dios, sino que la Biblia dice orar sin cesar. Así O sea, es. eso es 24 horas. Es que aunque tú estés trabajando, tú vas hablando con Dios en tu mente, en tu corazón. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. En público. Esto es impresionante porque la Biblia, Jesús específicamente, da unos cuantos detalles acerca de lo efectivo que puede ser la oración cuando tú agotas el procedimiento correcto. Es verdad que vamos a orar sin cesar en nuestra mente, pero independientemente de todo eso, a Dios le gusta que tú separes un espacio exclusivo Así es. para tú hablar con Él, que tú tengas tu esquina que se convierte en tu lugar favorito, en tu lugar íntimo, tu lugar donde le dedicas a Dios, donde te desconecta del sistema, te desconecta de los afanes, te desconecta de cualquier distracción que puede haber, Así es. con la finalidad de tú conversar, charlar con aquel que te formó, para buscar instrucciones coordenadas acerca de nuestro propósito en la tierra. Ese es el espacio donde nosotros le podemos expresar a Dios una adoración sincera, una adoración que no solamente es la vivencia, sino también la expresión de un corazón agradecido. Así es. Eso también tiene que ver con oración. Dentro de esa oración humillamos nuestro corazón, humillamos nuestra vida, somos expresivos delante de la presencia de Dios. Ahí le hablamos de nuestros problemas, nos despojamos de cualquier peso, de cualquier carga, porque el retener mucho, el guardar mucho, lo que crea es depresión, Así es. ansiedad. El guardar silencio lo que hace es que provoques aislamiento. Pero cuando tú tienes a alguien, cuando tú tienes a Dios en tu vida, que tú tienes un espacio sagrado para tú hablar con Él, ahí no hay depresión que tenga acceso, porque ahí tú hablas con Él, te desahogas. Ese es el lugar íntimo. Y hay gente que tienen tanta exclusividad con esa oración, que hacen hasta acto profético. Así Preparan una silla en el lugar, aparte de la silla de ellos, donde están postrados orando. Y ellos dicen, esa es la silla del Espíritu Santo. Esa es la silla del Señor. Esa Sí. es la silla del Señor. Ya yo pasé por esa. Vamos a hablar, Sí. vamos a conversar. Y eso tiene que ver mucho con la disciplina que tú tengas acerca de la oración. Sí, y no solamente eso, sino que hablando de las cosas, que eso es muy importante, tener un espacio para Dios. De hecho, yo lo tengo. Lo preparé. Oye, yo preparé ese espacio para Dios. Es un testimonio que voy a ver cuándo lo cuento. O no sé si lo cuente ahora, no importa. Pero de las cosas también que nos cuesta orar, o cosas por las cuales nos cuesta orar, es porque pecamos. A veces, cuando uno peca, a uno le da problema, le da mucha batalla entrar a la presencia de Dios, porque decimos, yo me siento inmundo, me siento mal, no creo que el Señor me vaya a recibir, porque yo pequé. ¿Cómo me voy a poner delante del Señor? Y hay mucha gente que hoy en día no se acercan al Señor porque creen que son demasiado inmundos, que son demasiado pecadores, y por eso les cuesta orar. No solamente gente que quizás no sean cristianos, también gente que son cristianos, que en un momento de debilidad pudieron pecar y a causa de esto dejaron la oración, porque ellos creen que el Señor no los va a recibir, que es parecido a la historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo se fue y cuando él vino, él pensaba que su padre no lo iba a recibir, sin embargo su padre lo recibió con los brazos abiertos. Y esto es impresionante, que mucha gente que está escuchando lo que estamos hablando ahora, tiene que entender
que el Señor es un Dios perdonador y restaurador y que de una u otra manera Él también va a abrirte los brazos y te va a recibir y te va a decir, hijo mío, ven, que yo te voy a cambiar la vestimenta y voy a hacer una obra contigo. Sí, mira, Carlos, que pasa que cuando la gente, cuando peca, cuando pecamos, hay en nosotros un cargo de conciencia, Muy fuerte, ¿eh? un cargo de conciencia fuerte, porque tú sabes que hiciste algo que no fue del agrado de Dios. Y ese cargo de conciencia te hace ver como un muro entre tú y Dios. Y que es difícil tú sobrepasar ese muro porque quizá tú no tienes como esa fuerza como mental, como para tú decir, o esa como esa valentía de tú decir como, yo sé que Dios me va a perdonar, yo sé que Dios me va a recibir, yo sé que Dios no me va a juzgar. Es difícil, uno lo puede decir libremente ahora y uno puede hablarlo así libremente, pero cuando tú te encuentras en una situación que tú sabes que hiciste algo que no fue del agrado de Dios y tú arrodillarte a orar, es muy difícil tú como hacerte tú mismo entender de que Dios sí te va a recibir sin juzgarte, sin cuestionarte. Dios te va a recibir de alguna manera, Dios te va a perdonar. Pero es muy difícil tú arrodillarte como con tu mente sabiendo que Dios te ha perdonado. Es muy difícil Es realmente. muy fuerte realmente. Es muy fuerte. Jonathan, eso es, tú tienes ahí mucha razón en lo que tú estás diciendo, porque una de las herramientas que a veces hermanos juegan en contra es la acusación del enemigo. La- Wow. Cuando Exactamente. pecamos. Y esa acusación nos crea un cargo de conciencia y de repente nos visita una frialdad Ujú. y una apatía tremenda. El acusador está presto para acusarte con cualquier, incluso con cosas que ya Dios te perdonó, el acusador está ahí. Y él te dice, Dios no te va a Siempre. escuchar. Así mismo. Estás perdiendo tu tiempo. Sí. Entonces, cuando tú estás ahí en esa situación, entonces tu espíritu se vuelve insensible al Espíritu Santo. Wow. Entonces ahí tú no sientes a Dios. Y uno de los misterios de la oración y de crear un hábito de oración es seguir orando aunque no lo sientan. Así Seguir mismo. golpeando la atmósfera Varón, aunque tú no pero- sientas a Dios. Varón, eso es terrible. Eso está muy Porque- fuerte, mi hermano. Sí, es tremendo porque como una gente desanimada, Va a orar. siendo acusada por su propia conciencia, una gente que se siente débil espiritualmente, tú le estás diciendo que golpee. No, muchacho. Entonces, una de los consejos que le podemos dar a la gente es desarrollar el hábito de la oración, hacerlo en horarios específicos, lugares específicos. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque habrá momentos, cuando tú desarrollas el hábito, dice la psicología, que si tú haces algo por 50 días consecutivos, llegará el momento que aún sin tú haber programado la cosa, tu propio cuerpo te pide hacerla. Entonces, llega el momento donde tu fe está en el suelo, tu deseo de orar está en el suelo, pero el hábito que tú tienes por la oración hace que tú lo hagas aunque tú no sientas hacerlo. Así es. Así va con mucho, eso se puede involucrar hasta dentro de proyectos. Sí, Hay claro. gente que no sienten hacer algo, ningún proyecto ni nada, e inclusive ya se lo propusieron hacerlo, pero de repente lo visita una depresión, una falta de deseo. Pero qué bueno cuando tú eres una persona disciplinada en algo, que tú dices, aunque yo no quiera, lo voy a hacer. Aunque Así yo es. no pueda, aunque no tenga el deseo, lo voy a hacer. Cuando tenemos el hábito de la oración, que ya tenemos un compromiso con Dios, aunque no lo sienta, aunque no tenga el deseo, aunque nadie me motive, yo lo voy a hacer como quiera, porque yo sé que Dios me está esperando en ese lugar. Entonces tú estás diciendo que para que nosotros rompamos con el no poder orar, necesitamos tener un hábito. Amén. Hay que hacer un hábito. Necesitamos hacer un hábito. Tú sabes que cuando uno hace un hábito de oración y poner una hora específica ayuda bastante. Sin importar lo que tú estás haciendo, cuando esa alarma te suena que te dice oración, Ujú. que ya tu cuerpo está acostumbrado a eso, incluso hay momentos donde tú entras antes de la hora de la oración, Sí. porque ya tú Hay un sabes hábito. que lo que tú sientes dentro te está diciendo, necesito tener una conversación con tu espíritu clama y dice, necesito tener intimidad con el Padre, necesito entrar a los aposentos del Padre. Sin embargo,
Dentro de otros los factores que también nos hace que nos cueste orar es la pérdida de tiempo. Ay, sí. ¿Y cómo así la pérdida de tiempo? Bueno, en la pérdida de tiempo está en que nosotros ocupamos espacio en tiempo que no tienen que ver con cosas de Dios, o nos entretenemos en ciertas cosas que lo que hacen es que ocupan demasiado tiempo, y cuando llega la hora de la oración no tenemos la suficiente energía o tenemos sueño para orar. Oye, que eso está demasiado fuerte, porque si yo me ocupo el tiempo solamente en redes sociales, o viendo una serie, o viendo televisión, o viendo lo que sea, ahí se me ocupa el tiempo, y cuando llega la hora de la oración, yo tengo sueño. ¿Cómo voy a orar? Está cansado. ¿Cómo me voy a conectar con el Padre si ya la energía que yo debía aprovechar en la oración la gasté en otra cosa? O la ocupé demasiado, porque no es que tú no te vayas a entretener, no es que tú no vayas a gozar de una buena película, de una buena serie, o vayas a disfrutar de las redes sociales. No, no es eso, sino que hay un espacio que es específico para Dios, y que hay tiempo para todo. Hay tiempo para esto, para aquello, pero también hay que sacar el tiempo para Dios. Entonces, para romper con las cosas que nos hacen que nos cueste orar, es necesario sacar el tiempo para Dios, sacar el espacio para Dios. Cuando tú sacas el Eliminar espacio para Dios, las distracciones, cuando tú, mira que las distracciones, ay Dios mío, las distracciones tienen que ver mucho, no solamente con las cosas que tú haces, sino con las cosas que otros hacen. Yo he sabido orar por encima de las distracciones, y es un consejo que le doy a todo el que está escuchando esto también. Hay que saber orar por encima de las distracciones. Yo he sabido orar con un musicón al lado mío, mi hermano. Ay, sí. Y hay gente que dice, no, es que yo no puedo orar porque es que hay un musicón, hay un No me asunto. conecto. Eso es lo que no me permite orar. Quizá mucha gente que está escuchando dice, mi problema no son ninguno de los que ustedes han mencionado, mi problema es que yo tengo un colmadón al lado de mi casa. No podía orar. Y yo he aprendido a orar por encima del musicón, he aprendido a conectarme por encima del musicón, pero esto se logra cuando tú te conectas y dices, por encima de esto, yo voy a seguir, porque no se logra en un solo día, y la gente no sabe esto, porque hay gente que quizá no están acostumbrados a estar en el evangelio, y dicen, bueno, es que la música que está tocando a mí me gusta, y yo me la sé, entonces cuando estoy orando, lo que me pongo es a cantar la canción que estoy escuchando, El cuerpo me llama. lo que estoy haciendo esto, pero por encima de eso, cuando tú te decides y te propones hacerlo, Dios también lo hace contigo. Es así. Mira, Carlos, muy bueno lo que tú dices. Hay otra cosa que complica mucho la vida de oración, bastante, y es el simple hecho, manito, de que la oración es un acto espiritual. Entonces, para nadie un secreto la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Ponme esa frase por ahí. Sí. La oración es un acto espiritual. Está muy buena esa Es un frase. acto espiritual donde la carne se va a oponer de 300 maneras. Ya tú mencionaste la distracción, el hermano ha Que mencionado. hace resistencia. Es una Sí. resistencia terrible para que tú no Eso ores. se parece a la serie que nosotros hicimos del alma. Sí. Óyeme, nosotros hicimos algo, usted tiene que buscarlo en el canal, que eso está por ahí, la serie Conflictos del Alma. Usted la busca y eso fue poderoso. Pero continúa. Sí, lo que te digo, que la carne se opone muchísimo para que tú no ores, te complica muchísimo eso. Eso es literalmente, yo siento que ahora mismo eso es como navegar contra la corriente. Navegar contra la corriente, ponerse a orar. Mira que yo hace como 2 semanas, algo así, estuve hablando con Miguel Gómez, un saludo para mi hermano Miguel Gómez. Yo estaba en su casa y estábamos hablando y no sé cómo caímos en los temas de la oración y cosas así, que cada vez que nos ponemos a hablar siempre caemos en temas de cosas espirituales. Y en una, Miguel Gómez me hizo una pregunta que me dejó pensando mucho, porque él me dijo, ¿cómo tú sabes cuando tú entraste en comunión con el Espíritu Santo? Cuando tú estás orando. Y yo me quedé pensando y dije, wow, nadie me había hecho esa pregunta nunca. Está fuerte. Porque tú puedes durar media hora orando, 1 hora de rodillas, y tú no entras en comunión con Dios. Wow, Dios mío.
por 300 cosas que pueden ocurrir mientras tú estás ahí orando. Y Mucho yo me quedé pensamiento, pensando, que no he pagado la luz, que no he pagado el 300 gas. pensamientos intrusivos que están en tu mente y aunque tú estás tarareando palabras, pero hasta que tú no logras disipar todos esos pensamientos que no son de parte de Dios, tú no entras en una comunión profunda. Y yo me puse como a analizar ahí en cómo yo me siento cuando yo entro, por ejemplo, en comunión con el Señor y ahí estuvimos conversando sobre eso y es muy fuerte realmente. Yo me gustaría realmente, de mi humilde opinión, para la gente que yo sé que nosotros estamos viviendo en una época tan acelerada, donde la gente encuentra muy poco tiempo, no solamente para orar, para un montón de cosas que deberían de hacerse normal, que debería de ser cotidiano. Y es que el Señor una ocasión me enseñó, me puso a analizar la vida de Daniel. Y si tú te fijas, Daniel era una persona con un cargo muy alto en el gobierno de Nabucodonosor. Y Daniel encontraba el espacio para orar 3 veces al día. Wow. Aunque él tenía un hombre con un puesto tan alto, Mucha responsabilidad. con muchísima responsabilidad, más que tú y que yo, Tremendo. cualquiera que no esté viendo, tenía más responsabilidades Daniel que nosotros. Y Daniel encontraba 3 veces a orar en el día. O sea, él sabe que tiene un compromiso para orar entonces. Y el Él rey sabe David, que quizás, y el rey David también. él sabe que quizás no lo puede hacer de una manera prolongada, como en una sola serie, como por ejemplo, después de las 12 voy a orar hasta las 5 de la mañana. Quizás no lo podía hacer así, pero si él agarra y divide ese espacio de oración en 3 y agarra por la mañana hora, a las 12 del día hora y en la noche hora, Así es. entonces logra completar su ciclo de oración donde él se siente cómodo con Dios. Eso fue una acción muy sabia de su parte, porque él quizá vio que si no era de esa manera, su vida de oración se iba a arruinar. Y yo te confieso que he hablado con mucha gente que conozco muy bien, donde su vida de oración se ha lacerado muy fuerte, porque ellos quizás están acostumbrados a orar 5 horas seguidas, y le llegó una temporada de su vida donde simplemente no era posible orar 5 horas seguidas. Correcto. Y se complicaron tanto que ya no pudieron orar de manera regular y ya a veces tú te sientes demasiado lejos de la cruz y se te hace difícil volver a orar 5 horas, 3 horas Así es. seguidas. Es muy difícil, ¿tú me entiendes? Entonces, yo creo que es una decisión muy sabia. Tú vas a hacer una división de tiempo. Vamos, un tiempo de oración, 25 minutos en la mañana, en la tarde cuando me den el break oro 20 minutos y después en la noche oro el tiempo más que necesite y así. Amén. Familia, el tiempo se nos ha ido. Se nos fue el tiempo, Se wow. nos ha ido sí, sí, rápido sí. el tiempo. Pero antes de despedir, Está ya bueno el este tema. programa- Está bueno este tema. Sí, está bueno. La segunda parte. Segunda la parte. oración, Está muy bueno, sí. está Vamos a muy seguir bueno. este conversatorio que Pero queda más. antes de despedir, recuerde que leímos donde Jesús dijo que cuando vayamos a orar, dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Así Y es. tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Nunca habrá una recompensa pública sin antes haber tenido una vida de secreto. Amén. El que quiere cosechar recompensa pública, promesas cumplidas, resultados logrados, primero tiene que hacer una inversión en lo secreto, Así es. en el lugar de la intimidad, no con las cámaras encendidas, que ya eso es otro tema. No, no con las cámaras encendidas ni con la puerta abierta, y con la puerta cerrada. A eso se le llama intimidad. Cuando tú intimas con el Señor, inviertes en el secreto con Dios, vas a cosechar públicamente. Jesús supo de cosechar en público la vida privada que él tuvo Así es. con el Padre. Amén. Así es. Nada, señores, Dios les bendiga muchísimo y Dios les guarde. Les prometemos una parte 2 porque que este tema está muy bueno, muy bueno. Y de verdad que, señores, nos sentimos más que bendecidos de volver a estar en este canal de YouTube. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes y que puedan compartirla con alguien que quizá le cuesta orar, pero con esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón, pues pueda reanimarse y reconectarse con el Señor. Así que Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Shalom. Shalom. Amén.